El pago fue rechazado. ¿Tienes otra forma de pagar? No sé. El salón ya estaba vacío desde hacía 20 minutos. Elena lo sabía porque había contado los autos que pasaban por la calle desde la ventana y ya había perdido la cuenta. Las sillas estaban apiladas sobre los escritorios, las luces del pasillo estaban apagadas una por una, y la única persona que quedaba cerca de la entrada era la señora Carmen, la auxiliar del turno de tarde, que miraba su teléfono con la expresión de alguien que lleva demasiado tiempo esperando algo que no depende de ella. Afuera, los demás niños ya se habían ido. Algunos en autos elegantes, otros en buses escolares, otros de la mano de alguien que los esperaba con una sonrisa lista. Elena los había visto salir desde su banco en el patio, con la mochila apoyada entre las piernas y las manos quietas sobre las rodillas, como si moverse fuera a cambiar algo. No cambió nada. El patio quedó en silencio. Y ese silencio, para una niña de 8 años, tiene un peso que los adultos ya olvidaron cómo sentir. ¿Quieres que llamemos a alguien?, le preguntó la señora Carmen, acercándose por segunda vez con la misma pregunta y la misma cara de no saber bien qué hacer. Elena levantó los ojos. «No», dijo. «Mi mamá ya viene». Lo dijo con una calma que no era natural para su edad, con esa voz firme que los niños usan cuando han aprendido, sin que nadie se los enseñe, que mostrar miedo solo hace que las cosas se pongan peor. Pero adentro, en ese lugar donde los niños sienten todo lo que los adultos aprenden a ignorar, algo se movía, algo pequeño, inquieto, que no tenía nombre todavía, pero que se parecía mucho a la duda. La señora Carmen asintió despacio, no del todo convencida. Miró hacia la calle, luego hacia Elena, luego hacia su teléfono. Tenía 20 minutos de turno extra ya encima y una familia esperándola en casa. No era mala persona, solo era una persona cansada, igual que casi todos los adultos a esa hora. «Espérame aquí adentro entonces. No te muevas del patio». Elena asintió, pero ya había visto, al otro lado de la calle, la ventana iluminada de la cafetería. Se llamaba simplemente el Café de Andrés, aunque Andrés hacía años que no trabajaba ahí. Su mamá la había llevado algunas veces, esos sábados raros en que las reuniones terminaban antes de lo esperado, y de repente había una hora libre que nadie sabía muy bien qué hacer con ella. Se sentaban junto a la ventana del fondo, pedían algo caliente, y su mamá dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa. Eso era lo que Elena más recordaba, no el café, no el local, sino el teléfono boca abajo. Esos momentos en que su mamá dejaba de ser directora, empresaria, la señora Lacerda, y era simplemente su mamá. Esos momentos eran escasos, y tal vez por eso los guardaba con tanto cuidado. La cafetería, desde el patio de la escuela, se veía cálida. La luz de adentro era del color del otoño, ese tono entre naranja y dorado que hace que cualquier lugar parezca más seguro de lo que es. Elena esperó 10 minutos más. Intentó llamar a su mamá 2 veces. Las 2 veces, la llamada fue directo al buzón de voz. La voz del mensaje era la voz profesional, la voz de las reuniones. «Ha llamado a Cristina Lacerda. Por favor, deje su mensaje después del tono». Elena no dejó ningún mensaje. No sabía qué decir que no sonara como una queja, y ella no quería quejarse, solo quería que alguien viniera. Intentó llamar a su papá. Fuera de cobertura. Estaba viajando desde el lunes, volvía el domingo. Ese tipo de detalles Elena los memorizaba sola, porque nadie pensaba en contárselos, y ella prefería saber a no saber. Guardó el teléfono en el bolsillo exterior de la mochila, se acomodó las correas sobre los hombros y le dijo a la señora Carmen, que estaba hablando por teléfono cerca de la puerta principal, que iba a esperar a su mamá en la cafetería de enfrente. La señora Carmen tapó el micrófono con la mano. «¿Segura?» «Sí, mi mamá ya viene». Cruzó la calle con cuidado. Miró a los 2 lados 2 veces, como le habían enseñado. Empujó la puerta de la cafetería y escuchó el sonido de una campanilla pequeña sobre el marco. Un sonido casi alegre, completamente distinto a lo que ella estaba sintiendo por dentro. «Antes de seguir, necesito decirte algo breve.
Si este tipo de historias emocionantes son las que te hacen quedarte hasta el final, las que te aprietan algo adentro, sin que sepas exactamente por qué, te sugiero que te suscribas. Historias que duelen un poco, que emocionan, que te recuerdan cosas importantes sobre la vida y sobre la gente. No te vas a arrepentir. Ahora volvamos a Elena. Eligió la mesa más pequeña, la que estaba junto a la ventana que daba hacia la escuela. Así podría ver cuando llegara el auto de su mamá. Dejó la mochila en el suelo, con cuidado, y se sentó derecha. Las piernas no le llegaban del todo al suelo, pero apoyó los pies en el travesaño de la silla como si sí le llegaran. El local estaba a medias, una pareja en el fondo, un señor mayor con un periódico doblado a la mitad, dos mujeres jóvenes riendo de algo en sus teléfonos. Nadie la miró cuando entró. Eso por ahora era un alivio. El mozo se llamaba Rodrigo. Tenía unos 40 años, complexión ancha, el tipo de cara que ha visto demasiados turnos seguidos y ya no se molesta en disimularlo. Se acercó con un pequeño bloc de anotaciones en la mano y miró a Elena con una expresión que no era hostil, pero tampoco era cálida. ¿Estás sola?, preguntó. Mi mamá ya viene, dijo Elena. Tercera vez esa tarde. Empezaba a sonar como un hábito. Rodrigo anotó algo sin comentar nada. Ella pidió un café con leche y una tostada con mantequilla. Antes de pedir, había leído el menú despacio y había elegido lo más sencillo, lo más barato. Su abuela le había enseñado eso. Siempre mira el precio antes de elegir, aunque no necesites hacerlo. Es una cuestión de respeto. El café llegó en una taza blanca, con un sobre de azúcar apoyado en el plato. La tostada tenía suficiente mantequilla. Elena comió despacio, mirando la ventana, buscando faros entre los autos que pasaban. Los faros correctos no aparecieron. La cafetería fue llenándose de a poco con el ritmo tranquilo de un jueves por la tarde. Gente que salía del trabajo, una señora de cabello blanco con un libro grueso, dos hombres de traje hablando en voz baja sobre algo que parecía importante. Nadie prestaba atención a Elena. Ella era solo una figura más en el local, y esa invisibilidad, por el momento, era lo más parecido a un refugio que tenía. Volvió a intentar llamar a su mamá. Una vez, dos, buzón de voz. Las dos veces. Puso el teléfono sobre la mesa. La batería marcaba 12%. Lo miró como si fuera un objeto que le hubiera fallado, aunque sabía que no era culpa del teléfono. Afuera, la luz del día terminó de irse sin hacer ruido. Las calles se encendieron con las farolas. Los autos prendieron los faros y la ventana de la cafetería se volvió más espejo que ventana. Elena podía ver su propio reflejo sobre el vidrio, superpuesto con la calle de afuera. Una niña con una mochila azul marino, sentada derecha en una silla demasiado grande, esperando algo que no terminaba de llegar. Ella misma casi no se reconoció. Fue casi una hora después cuando Rodrigo volvió. Esta vez no traía el bloc, traía la cuenta. La puso sobre la mesa con un golpe suave, sin brusquedad, pero con la firmeza de alguien que ya necesita cerrar esa historia. ¿Tu mamá está llegando pronto?, preguntó. Elena miró la cuenta. La cifra era pequeña, razonable. Abrió la mochila y sacó la tarjeta que su mamá le había dado para emergencias. Era una tarjeta negra, sin nombre grabado, del tipo que no mucha gente conoce, pero que quienes la conocen saben exactamente lo que significa. Elena la colocó en el borde de la mesa y esperó. Rodrigo volvió con el datáfono. Pasaron la tarjeta. El aparato emitió un sonido que Elena nunca había escuchado antes en una situación así. Corto, seco, como una pequeña puerta cerrándose. «Rechazada», dijo Rodrigo. «Todavía neutral». Elena sintió el calor subirle a la cara. No era fiebre. Era ese color que aparece cuando alguien te mira y decide algo sobre ti antes de conocerte. ¿Puede intentarlo de nuevo? Lo intentó. El mismo sonido. ¿Tienes otra tarjeta? Solo esa, dijo Elena. Pero mi mamá ya viene, ella puede pagar cuando llegue. Rodrigo la miró un momento. Luego guardó el datáfono bajo el brazo y dijo, sin maldad pero también sin delicadeza, «Necesito resolver esto pronto, ¿ok? Hay gente esperando mesa». No había nadie esperando mesa. El local tenía espacio de sobra. Elena lo vio cuando miró alrededor,
pero no dijo nada. Se quedó mirando la taza vacía. La tostada hacía rato que había terminado. En la ventana, los faros seguían siendo de los autos equivocados. La señora del libro blanco levantó los ojos brevemente en dirección a Elena. Había algo en esa mirada que no era juicio, pero tampoco era consuelo. Era reconocimiento. El tipo de mirada que dice, ya he visto esto antes y sé cómo termina. Elena no lo sabía todavía. Rodrigo volvió a los pocos minutos. Esta vez no vino solo. Venía con el encargado del local, un hombre de unos 35 años llamado Fausto, con el tipo de seriedad que se aprende antes que la amabilidad. Fausto arrastró una silla del lado de afuera de la mesa y se sentó no del todo cómodo, como alguien que no quiere dar la impresión de que va a quedarse mucho tiempo. «Señorita», dijo, usando una palabra que no le correspondía a alguien de 8 años, «necesitamos resolver el tema de la cuenta. ¿Puedes llamar a algún adulto responsable?» «Ya intenté llamar a mi mamá», respondió Elena. «No contesta, pero ya viene». «¿Papá? ¿Abuela? ¿Alguien más?» «Mi papá está de viaje. Mi abuela no tiene teléfono». Fausto exhaló de esa manera que tienen los adultos cuando quieren parecer pacientes, pero ya casi no les queda paciencia. «Entonces, ¿cómo piensas pagar?» «Cuando llegue mi mamá», dijo Elena. Y fue en ese momento, en ese preciso instante, cuando la frase dejó de funcionar como una llave que abría puertas y empezó a sonar como algo que la gente ya no estaba dispuesta a escuchar. Las personas de las mesas cercanas empezaron a mirar, no de forma agresiva, pero sí con esa atención discreta que la gente pone cuando detecta que algo incómodo está pasando y no saben si intervenir o hacerse los que no vieron. La mayoría eligió lo segundo. Una mujer de unos 30 años, sentada 2 mesas más atrás, frunció el ceño en dirección a Elena. No era simpatía. Era el tipo de expresión que antecede a un juicio silencioso sobre madres irresponsables y niñas abandonadas. Elena sintió ese juicio en la espalda como si tuviera peso físico. No era el tipo de niña que lloraba fácil. Su mamá siempre decía que tenía la serenidad de su papá y la terquedad de su abuela, y que esa combinación, bien usada, hacía a alguien difícil de quebrar. Pero hay una diferencia entre no llorar y no sentir. Elena estaba sintiendo todo, el estómago apretado, las manos frías, la conciencia de que la estaban evaluando personas que no sabían nada de ella y que estaban llegando a las conclusiones más simples disponibles. «Mira», dijo Fausto bajando la voz ahora que había un pequeño público, «yo no quiero hacer un problema de esto, pero si tu mamá no aparece en los próximos minutos, voy a tener que llamar a alguien. ¿Me entiendes?» Ella lo entendió, y esa frase, dicha con esa voz, con ese tono de adulto que cree que está siendo razonable cuando en realidad está siendo frío, fue lo primero esa noche que estuvo a punto de hacerla llorar de verdad. No por la situación, sino por el tono, por la manera en que algunos adultos le hablan a los niños cuando creen que nadie importante está mirando. «Entiendo», dijo Elena. La voz le salió firme. Ella misma se sorprendió de eso. Fue exactamente en ese momento cuando el teléfono sobre la mesa vibró una última vez. La pantalla se iluminó. Era un mensaje de texto, de su mamá. Elena alcanzó a leerlo antes de que la batería se agotara del todo. «Hija, sé que estás esperando. Lo siento mucho. Pasó algo muy serio hoy aquí, algo que no puedo explicar por mensaje. Ya estoy saliendo, perdóname». La pantalla se apagó. Elena quedó con el teléfono en las manos, mirando el rectángulo negro como si todavía pudiera ver las palabras ahí. Luego lo apoyó con cuidado sobre la mesa, con las 2 manos, como si fuera algo frágil. Levantó los ojos hacia Fausto, que seguía ahí, esperando una respuesta. «Mi mamá ya viene», dijo Elena. Una última vez, pero esta vez su voz tenía algo distinto. No era solo la frase, era el peso que cargaba detrás de ella. El peso de saber que algo había pasado, que el olvido de esa tarde no era solo un descuido, no era solo el caos de una agenda apretada ni una reunión que se extendió de más. Era otra cosa, y lo que era esa otra cosa, Elena todavía no lo sabía,
pero su cuerpo, con esa sabiduría que los niños tienen y que los adultos llaman instinto, ya lo estaba sintiendo. Afuera, la noche terminó de caer sobre la ciudad, y adentro de la cafetería, una niña de 8 años con una mochila azul marino y un teléfono sin batería esperaba a su mamá, sin saber todavía que cuando su mamá llegara, nada iba a ser exactamente como ella había imaginado. Los minutos después de que el teléfono se apagó fueron los más largos de esa noche. Elena los contó sin querer, de la misma manera que se cuentan las respiraciones cuando no se puede dormir. 1, 2, 3 autos pasando por la calle. Una conversación al fondo del local que subió de volumen y luego bajó. El ruido de una taza siendo colocada sobre un platillo. Cosas pequeñas que en otro momento no significarían nada y que en ese momento eran lo único que le impedía pensar demasiado en el mensaje de su mamá. Pasó algo muy serio hoy aquí. Esas palabras no se iban, se habían quedado pegadas en algún lugar detrás de sus ojos, como esas frases que uno lee antes de dormir y que aparecen de nuevo en la oscuridad, sin que uno las llame. ¿Qué podía ser tan serio? Su mamá manejaba una empresa grande. Había reuniones, había problemas. Había días en que llegaba a casa con esa expresión que significaba que la cena iba a ser en silencio. Pero nunca, en 8 años de vida que Elena podía recordar con claridad, su mamá había dejado de buscarla. Nunca había fallado en eso. En todo lo demás podía fallar. En los cumpleaños a veces llegaba tarde. En las obras de teatro del colegio a veces se sentaba en la última fila porque había llegado corriendo. Pero siempre llegaba. Siempre había un auto esperando. Hasta hoy. Y ese hasta hoy pesaba más de lo que Elena sabía cómo cargar. Fausto seguía de pie cerca de la barra, hablando en voz baja con Rodrigo. Elena no podía escuchar lo que decían, pero podía leer los gestos. La manera en que Fausto miraba hacia su mesa cada cierto tiempo. La manera en que Rodrigo se encogía levemente de hombros. Ese gesto universal que significa «yo no sé qué hacer con esto, es tu problema». La mujer que había fruncido el ceño antes, ahora le decía algo al hombre que estaba sentado frente a ella, y aunque tampoco podía escucharla, Elena tenía la edad suficiente para entender que estaba siendo el tema de esa conversación. Eso se siente de una manera particular, como si el aire alrededor de uno cambiara de temperatura. La señora del libro blanco, en cambio, no había vuelto a mirarla. Tenía los ojos en las páginas, la taza de té a medio terminar a su lado, y una quietud a su alrededor que parecía deliberada, como si hubiera decidido conscientemente no participar en lo que estaba pasando en la cafetería esa noche. Elena no sabía todavía si eso era indiferencia o respeto. Rodrigo volvió a su mesa, esta vez sin el datáfono, sin la cuenta, solo él con los brazos cruzados y esa expresión de alguien que está a punto de decir algo que no le gusta decir, pero que siente que es su obligación. «Mira», empezó, y ya ese comienzo anunciaba algo que no iba a ser amable. «Entiendo que estás esperando a tu mamá, pero llevas casi 1 hora acá, la cuenta está pendiente y yo tengo que responder por cada mesa de este local. ¿Me entendés?» Elena asintió. «¿Cuánto tarda en llegar tu mamá?» «No sé», dijo Elena. Era la primera vez en toda la noche que lo admitía en voz alta. Las 2 palabras le costaron más de lo que esperaba. Rodrigo exhaló. No era crueldad. Era el cansancio de un hombre en su segundo turno consecutivo que tiene un problema que no sabe cómo resolver y que preferiría estar haciendo cualquier otra cosa. «Bueno, voy a darte 10 minutos más. Si en 10 minutos no llega nadie, voy a tener que pedirte que dejes la mochila acá y que vayas a buscarla». Elena lo miró. «¿Dejar la mochila?» «Como garantía, hasta que alguien venga a pagar». Algo en el interior de Elena se tensó de una manera que no era miedo exactamente, pero que se le parecía mucho. La mochila tenía su estuche, tenía el libro de lectura que estaba a la mitad. Tenía el cuaderno donde dibujaba cosas cuando se aburría en clase, lleno de dibujos pequeños que no mostraba a nadie. Tenía, en el bolsillo interno, una foto doblada de ella con su abuela en la playa, del verano pasado. «No voy a dejar mi mochila», dijo. Lo dijo sin agresividad, sin alzar la voz, con esa calma que a veces se confunde con frialdad y que en realidad
Es lo último que le queda a alguien cuando ya usó todas las otras opciones. Rodrigo la miró un momento más. Luego se fue sin responder. Los 10 minutos pasaron. Luego 5 más. Luego otros 5. Nadie llegó. Las conversaciones del local seguían. Los autos afuera seguían pasando. La señora del libro dio vuelta a una página. La pareja del fondo pidió la cuenta y se fue con el ruido de sillas arrastradas y una risa corta antes de cerrar la puerta. Elena miraba la calle. En un momento pensó en salir, cruzar de vuelta a la escuela, ver si la señora Carmen todavía estaba, pedirle que llamara a alguien. Pero la señora Carmen ya no iba a estar. Su turno había terminado hace rato, y la escuela a esa hora estaría cerrada, con las luces apagadas, igual que cuando uno vuelve a un lugar que ya dejó de esperarte. Pensó en su abuela. Vivía a 20 minutos en auto, en una casa pequeña con un jardín delante, que ella regaba todas las mañanas aunque lloviera. No tenía teléfono, como había dicho, pero tenía una vecina, la señora Petra, que a veces le prestaba el suyo para llamadas importantes. Elena no tenía el número de la señora Petra, no tenía el número de nadie más. Su teléfono seguía apagado sobre la mesa, completamente inútil, como un objeto de otra vida. Fue Fausto quien volvió esta vez, sin Rodrigo, solo, con las manos en los bolsillos del delantal, y una expresión que Elena no supo clasificar del todo. No era enojo, tampoco era lástima, era algo intermedio, más complicado, el tipo de expresión que tienen los adultos cuando saben que están en una situación que no tiene una respuesta perfecta, pero tienen que elegir alguna de todas formas. Se sentó frente a ella. Esta vez sí se sentó del todo, no en el borde de la silla como antes. Elena, dijo, usando su nombre por primera vez. Eso la sorprendió. No recordaba haberle dicho su nombre. Quizás Rodrigo lo había visto en alguna parte. Quizás lo había adivinado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ella asintió. ¿Pasa algo más, además de que tu mamá no ha llegado? Elena lo miró. Había algo en la pregunta que era distinto a todo lo que le habían dicho esa noche. No era una pregunta sobre el dinero. No era una pregunta sobre cuánto faltaba, o quién iba a pagar, o cómo iban a resolver la cuenta. Era una pregunta sobre ella. Dudó. Recibí un mensaje de ella antes de que se me apagara el teléfono, dijo finalmente. Dijo que pasó algo muy serio hoy. Fausto frunció levemente el ceño. ¿Serio cómo? No dijo más, solo eso. Hubo un silencio breve. Fausto miró la mesa, luego la ventana, luego a Elena. ¿Tu mamá trabaja cerca de acá? En el centro. Tiene una empresa. ¿Qué tipo de empresa? Elena lo pensó un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba segura de cuánto quería decir. Su mamá le había enseñado, sin decirlo explícitamente, que no toda la información tenía que compartirse con todo el mundo. Que había momentos para hablar y momentos para guardar silencio. Pero también había un momento para pedir ayuda, y Elena estaba empezando a entender que quizás este era uno de esos. Construcción e inversiones, dijo. Se llama La Cerda Group. Fausto parpadeó una sola vez. Fue un parpadeo pequeño, casi imperceptible, pero Elena lo vio. Tenía la costumbre de mirar los ojos de las personas cuando hablaba con ellas, otra cosa que su abuela le había enseñado. Los ojos cuentan lo que la boca decide no decir. ¿La Cerda Group? Repitió Fausto. Sí. Otro silencio, más corto esta vez. Fausto se pasó una mano por la cara despacio, como quien acaba de reorganizar algo en su cabeza. Luego se levantó. Dame un momento. Se fue hacia la barra. Elena lo vio hablar con Rodrigo de nuevo, pero esta vez la conversación era diferente. Rodrigo escuchaba con los brazos caídos a los costados del cuerpo, no cruzados. Eso era distinto. Unos minutos después, Rodrigo volvió a su mesa, sin el datáfono, sin la cuenta, con un vaso de agua y una pequeña cesta con 2 galletitas que Elena no había pedido. De parte de la casa, dijo, y su voz tenía un tono levemente distinto al de antes. No completamente diferente, solo con un poco menos de dureza en los bordes. Elena miró el vaso y las galletitas.
No los tocó de inmediato. ¿Por qué? Rodrigo pareció no haber esperado esa pregunta. Porque llevas rato acá y ya consumiste lo que pediste. Las galletitas son para que no te quedes con hambre mientras esperas. Antes querían que me fuera, dijo Elena. No como acusación, solo como observación. Rodrigo no respondió a eso. Simplemente dijo, espera a tu mamá, y se alejó. Elena tomó una galletita. La comió despacio, mirando la calle. Algo había cambiado en el local. No sabía exactamente qué, pero había cambiado. Lo que Elena no sabía en ese momento, lo que no podía saber porque tenía 8 años y estaba sentada sola en una cafetería con el teléfono apagado y la noche afuera, era que el nombre La Cerda en esa ciudad no era solo un nombre, era una historia. El La Cerda Group llevaba 22 años construyendo edificios, financiando proyectos, poniendo su nombre en placas de inauguración y en páginas de periódicos. Cristina La Cerda, la mamá de Elena, había tomado la empresa de sus padres cuando tenía 28 años, después de que su padre enfermara, y la había triplicado en tamaño en una década. Era el tipo de historia que los periódicos de negocios contaban con admiración, y que la gente común escuchaba con esa mezcla rara de respeto y distancia que producen las personas que parecen hechas de una materia diferente. Fausto conocía ese nombre. Lo había leído en las noticias. Lo había escuchado en conversaciones. Y ahora había una niña de 8 años sentada en su cafetería, con el teléfono apagado y la cuenta sin pagar, diciendo que su mamá ya venía. Lo que Fausto no podía saber todavía era que esa misma tarde, en las oficinas del La Cerda Group en el centro, algo había pasado que iba a aparecer en las noticias al día siguiente. Algo que explicaba por qué Cristina La Cerda no contestaba el teléfono. ¿Por qué el mensaje que le había mandado a su hija era tan corto, tan escueto, tan distinto a como ella solía escribir? Algo que ninguno de los que estaban esa noche en la cafetería, mirando a Elena con distintos tipos de juicio o de indiferencia, habría imaginado. A las 8:15 de la noche la puerta de la cafetería se abrió. No fue el auto de su mamá lo que llegó primero. Fue una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido, ropa de trabajo, una cartera grande y una expresión que mezclaba alivio y agitación de una manera que Elena reconoció de inmediato. Era Patricia, la asistente personal de su mamá, la mujer que coordinaba la agenda, respondía a los correos urgentes y sabía dónde estaba cada cosa en la vida de Cristina La Cerda, mejor que la propia Cristina. Patricia la vio desde la puerta y cruzó el local en 5 pasos rápidos. Se agachó frente a la silla de Elena hasta quedar a su altura y le puso las manos en los hombros con una firmeza que quería ser tranquilizadora, pero que delataba que algo serio estaba pasando. Elena, gracias a Dios. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó Elena directamente. Patricia tomó un segundo antes de responder, un segundo que era demasiado largo. Tu mamá está bien, dijo. Está bien, pero necesito que vengas conmigo ahora, ¿ok? Te lo explico en el camino. ¿Qué pasó? En el camino, Elena. Ahora lo más importante es que vengas. Elena tomó su mochila del suelo, se la colocó en los hombros. Miró a Fausto, que estaba de pie detrás de la barra, observando la escena con una expresión que ya no era la de antes. Patricia ya había sacado la billetera y estaba dejando un billete sobre la mesa sin esperar la cuenta, sin preguntar el total. El tipo de gesto que hacen las personas cuando el dinero deja de ser el problema más urgente en la habitación. Elena miró el billete. Luego miró a Rodrigo, que estaba de pie cerca, con los brazos ahora sí cruzados, pero de una manera diferente. No defensiva, más bien como alguien que no sabe muy bien qué hacer con sus manos. No dijo nada. Solo siguió a Patricia hacia la puerta. Cuando la campanilla sonó al salir, Elena se dio vuelta una última vez hacia el interior del local. La señora del libro blanco había levantado los ojos de las páginas y, por primera vez en toda la noche, le dedicó una mirada directa, no de juicio, no de lástima, de algo que se parecía mucho a «espero que todo esté bien». Elena salió a la noche. Afuera, un auto negro esperaba con el motor encendido. No era el auto de su mamá.
Era un auto que no reconocía, con un conductor que tampoco conocía, y Patricia que le abría la puerta trasera con esa urgencia contenida de quien sabe que tiene que explicar algo difícil y está eligiendo cuidadosamente el momento. Elena subió al auto. La puerta se cerró, y mientras el auto arrancaba y las luces de la cafetería se alejaban por la ventana, Patricia respiró hondo y dijo: «Elena, hoy en la empresa pasó algo que tu mamá va a necesitar que seas muy valiente para escuchar». El auto giró en la esquina. La cafetería desapareció del espejo retrovisor, y Elena, con las manos quietas sobre la mochila azul marino, sintió que la noche que empezó con un olvido era, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado mientras esperaba junto a la ventana. El auto avanzaba por la ciudad con esa suavidad silenciosa de los vehículos caros. Ese tipo de silencio que en otro momento habría sido reconfortante y que esa noche simplemente hacía que todo lo que Patricia acababa de decir resonara con más fuerza en el interior del auto. Algo que tu mamá va a necesitar que seas muy valiente para escuchar. Elena conocía esa frase. No esas palabras exactas, pero sí la estructura. Era la frase que usaban los adultos cuando la noticia que venían a dar era demasiado grande para envolverla en algo más suave. Era la frase que antecedía a las cosas que cambiaban la forma en que uno recordaba los días anteriores. Miró por la ventana. La ciudad pasaba en destellos de luz y sombra, escaparates cerrados, personas caminando rápido con el frío de la noche encima, semáforos que cambiaban de verde a rojo sin que nadie les prestara atención. Una ciudad normal viviendo una noche normal, completamente ajena a lo que estaba pasando dentro de ese auto. «Patricia», dijo Elena, sin apartar los ojos de la ventana, dímelo ahora, no en el camino, ahora». Patricia estaba sentada a su lado. Elena la escuchó respirar. Un respiro largo, controlado, el tipo de respiro que uno toma cuando necesita ordenar las palabras antes de soltarlas. «Esta tarde», empezó Patricia, «hubo una intervención en las oficinas de la empresa». Elena giró la cabeza. «¿Una intervención?» Llegaron personas de la fiscalía, con documentos, con una orden, revisaron archivos, computadoras, registros contables. Patricia hablaba despacio, eligiendo cada palabra con el cuidado de alguien que sabe que está hablando con una niña, pero también sabe que esa niña no es tonta. «Tu mamá estuvo respondiendo preguntas durante horas. ¿Mi mamá hizo algo malo?» La pregunta salió directa, sin rodeos, sin miedo de la respuesta. Patricia la miró. En sus ojos había algo complicado, una mezcla de cosas que no cabían en una sola expresión. «Tu mamá dice que no, y yo le creo». Hizo una pausa. «Pero hay personas que están diciendo que sí, y eso es lo que hay que resolver». Elena procesó eso en silencio. Lo giró por todos lados como cuando encuentra un objeto nuevo y lo examina antes de decidir qué es. Por eso no contestaba el teléfono. No podía tenerlo consigo durante el tiempo que duró la revisión. Se lo pidieron al entrar. «¿Y por eso no fue a buscarme?» Patricia asintió despacio. «¿Por eso?» Elena volvió a mirar la ventana. No dijo nada más por un rato. El auto siguió avanzando. El conductor no había hablado en ningún momento. Tenía esa discreción de quien ha aprendido que su trabajo consiste en estar presente sin ser notado. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Elena finalmente. «En las oficinas todavía, pero ya casi termina. Vamos a buscarte y luego vamos allá». «¿A buscarme a dónde?» «A casa de tu abuela. Es donde vas a estar esta noche». La casa de la abuela Rosario estaba en una calle tranquila a las afueras del centro, una calle donde los árboles eran más grandes que los edificios y las veredas tenían grietas por las raíces. Era una casa de una planta, pintada de un blanco, que con los años había derivado hacia el marfil, con un jardín delante donde había una higuera que la abuela Rosario trataba como si fuera un miembro más de la familia. Cuando el auto se detuvo frente al portón, la luz del porche ya estaba encendida. La abuela Rosario estaba en la puerta antes de que Elena terminara de bajar del auto, con las manos juntas delante del pecho y una expresión que era exactamente lo opuesto
a todo lo que Elena había recibido esa noche en la cafetería. Era la expresión de alguien que te estaba esperando, no porque supiera exactamente cuándo ibas a llegar, sino porque había decidido esperar sin importar cuánto tardara. Elena caminó hasta ella, y la abuela la abrazó sin decir nada primero. Solo la abrazó. Con esa firmeza tranquila que tienen los abrazos de las personas mayores, como si hubieran aprendido a lo largo de los años que hay momentos donde las palabras sobran y el cuerpo sabe mejor qué hacer. Elena apoyó la cara en el hombro de su abuela y cerró los ojos. No lloró, pero fue la primera vez en toda la noche que el nudo que tenía en el pecho se aflojó un poco, solo un poco, lo suficiente para respirar diferente. Adentro, la casa de la abuela Rosario olía a lo de siempre, a madera vieja y a algo que había estado en el horno hace algunas horas, a jabón de lavanda y a ese olor particular que tienen las casas que llevan mucho tiempo siendo habitadas con cuidado. Patricia se quedó en la puerta un momento, hablando en voz baja con la abuela. Elena no escuchó todo, pero escuchó suficiente. Palabras como mañana, abogados, no hay que alarmarse, Cristina está bien. La abuela escuchaba con los brazos cruzados y esa expresión suya de quien ya ha atravesado suficientes cosas en la vida como para no derrumbarse ante ninguna noticia de pie. Cuando Patricia se fue, la abuela cerró la puerta y se sentó en el sillón grande de la sala, el mismo donde Elena había dormido la siesta tantas veces de pequeña. Le hizo una seña para que se sentara a su lado. ¿Tienes hambre?, le preguntó primero. Comí algo en la cafetería. La abuela asintió. No preguntó más sobre eso todavía. Tenía esa sabiduría de no hacer todas las preguntas al mismo tiempo. ¿Sabes lo que pasó?, preguntó Elena. Algo sé. Tu mamá me llamó esta tarde antes de que le pidieran el teléfono. Fue una llamada corta. La abuela hizo una pausa. Me dijo que habían llegado a revisarla, que ella no había hecho nada malo, y que necesitaba que yo estuviera disponible por si te tenían que traer acá. ¿Tú le crees? La abuela Rosario la miró. Era una mirada directa, sin adornos, del tipo que solo pueden sostener las personas que han decidido ser honestas cueste lo que cueste. Tu mamá tiene muchos defectos, dijo. Trabaja demasiado. A veces olvida que el tiempo no espera. A veces cree que el dinero resuelve lo que solo resuelven las palabras. Hizo una pausa breve. Pero no es deshonesta. Eso lo sé desde que era más chica que vos. Elena asintió. ¿Y si los que dicen que hizo algo malo tienen pruebas? La abuela consideró eso con seriedad, sin descartarlo. Entonces, habrá que ver qué son esas pruebas y de dónde vienen. Porque no todo lo que parece una prueba lo es, y no toda acusación es una verdad. Silencio. Afuera, el viento movía las hojas de la higuera contra la ventana. Me dejaron sola en la escuela, dijo Elena, no como queja, casi como una observación clínica sobre algo que necesitaba decirse en voz alta para terminar de volverse real. Lo sé, dijo la abuela. Y en esas dos palabras había algo que era reconocimiento total, sin justificaciones, sin explicaciones que intentaran suavizar lo que no tenía suavizado, solo, lo sé, y eso importa. Elena recostó la cabeza en el hombro de su abuela. El sillón olía a lavanda. Afuera, la ciudad seguía siendo la misma ciudad, pero adentro de esa casa pequeña con la higuera en el jardín, algo que había estado tenso durante horas empezó muy lentamente a ceder. Fue pasada la medianoche cuando el auto de Cristina Lacerda se detuvo frente a la casa de la abuela Rosario. Elena estaba despierta. Había intentado dormir en la cama del cuarto de huéspedes con la mochila azul marino apoyada contra la pared, pero el sueño no había llegado. Se había quedado mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el reloj en el pasillo, el viento afuera, los pasos suaves de la abuela que de vez en cuando se levantaba a revisar algo. Cuando escuchó el auto, se levantó, fue hasta la ventana. Vio los faros apagarse, vio la puerta del conductor abrirse y vio a su mamá bajar del auto. Cristina Lacerda tenía 51 años, aunque en los eventos de negocios, bajo la luz correcta y con la ropa correcta, aparentaba menos. Era una mujer que había aprendido a ocupar el espacio de una manera que hacía que la gente la notara
cuando entraba a una sala. Alta, cabello oscuro con algunas hebras plateadas que había decidido no teñir porque, según ella, eran ganadas y merecían mostrarse. Esa noche desde la ventana Elena la vio diferente. Seguía siendo su mamá, seguía siendo alta, seguía teniendo ese porte. Pero había algo en la manera en que caminaba hacia la puerta, algo levemente más lento, más cansado, como si cada paso costara una fracción más de lo normal, que hacía que se viera de otra manera, no menor, no débil, pero sí humana, completamente, visiblemente humana. La abuela abrió la puerta antes de que Cristina tocara. Elena escuchó voces en voz baja, no las palabras, solo los tonos, el tono de la abuela, que era firme y cálido al mismo tiempo, el tono de su mamá, que era más bajo de lo usual, más rasposo, el tono de alguien que ha pasado horas hablando bajo presión. Luego pasos en el pasillo, luego la puerta del cuarto de huéspedes abriéndose. Cristina la Cerda se detuvo en el marco de la puerta cuando vio a Elena de pie junto a la ventana. Las dos se miraron por un momento que fue más largo de lo que parecía desde afuera. Su mamá cruzó el cuarto en 3 pasos y la abrazó. No fue el abrazo rápido de los días ocupados, el abrazo de 5 segundos con una palmadita en la espalda que a veces era todo lo que había tiempo de dar. Fue un abrazo largo, sin apuro, el tipo de abrazo que dice cosas que no tienen palabras disponibles todavía. Elena la dejó, no se apartó. Puso los brazos alrededor de su mamá y cerró los ojos. Esta vez sí lloró, no con ruido, no con drama, solo con ese llanto silencioso que sale cuando uno finalmente está en el lugar donde puede soltarlo. Se sentaron en el borde de la cama, una al lado de la otra, con las manos entrelazadas entre ellas. Cristina habló primero. Lo siento. Eran 2 palabras, pero venían sin escudo, sin explicación adelante que las justificara, sin él es que hubo una reunión, ni él es que no pude evitarlo. Solo, lo siento. Primero, antes de cualquier otra cosa. Sé lo que pasó hoy, dijo Elena. Patricia me contó algo en el auto. Cristina asintió despacio. ¿Qué te contó? Que llegaron a revisar la empresa, que alguien dice que hiciste algo malo. Pausa. ¿Es verdad? Su mamá la miró, y en esa mirada, Elena buscó lo que su abuela le había enseñado a buscar. Los ojos. Lo que dicen antes de que la boca decida. No, dijo Cristina. No hice nada malo. Entonces, ¿por qué están diciendo que sí? Cristina soltó un suspiro largo. Porque hay personas que creen que pueden usar el nombre de nuestra empresa para justificar cosas que yo no ordené. Y cuando eso sale a la luz, la primera persona a quien miran es a la que está arriba. Hizo una pausa. Hay documentos que están a mi nombre que yo no firmé, transacciones que yo no autoricé. Alguien dentro de la empresa estuvo haciendo cosas usando mi posición sin que yo lo supiera. Elena procesó eso. ¿Alguien de adentro te traicionó? Su mamá tardó un momento. Eso parece. ¿Sabes quién? Tengo una idea, pero todavía no tengo todo para probarlo. Silencio. Elena miró sus manos entrelazadas con las de su mamá. Las manos de su mamá eran más grandes, con las uñas siempre impecables, siempre iguales. Uno de esos detalles que se mantienen constantes en la vida de las personas muy ocupadas porque representan un tipo de control sobre algo pequeño cuando lo grande se siente fuera de control. Esa noche, las uñas seguían perfectas, pero las manos temblaban muy levemente, tan levemente que quizás solo lo notaba alguien que las estuviera sujetando. «El cartón no funcionó», dijo Elena de repente. Su mamá la miró. «¿Qué?» «En la cafetería, cuando intenté pagar, el cartón dio rechazado». Cristina cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos que no era culpa exactamente, pero que se le parecía. Esta tarde, como parte de la intervención, congelaron algunas cuentas de la empresa, cuentas vinculadas a ciertas tarjetas mientras dura la investigación. Hizo una pausa. Esa tarjeta era una de ellas. Elena asintió despacio. ¿Entonces no fue que no había plata? No, había dinero. El dinero estaba, solo que lo bloquearon temporalmente.
Nadie en la cafetería sabía eso. No, nadie podía saberlo. Otro silencio. Elena pensó en Rodrigo, en Fausto, en la mujer que había fruncido el ceño, en los 10 minutos de ultimátum, en la propuesta de dejar la mochila como garantía. Pensó en cómo se veía ella desde afuera esa noche. Una niña sola, sin efectivo, con un cartón rechazado diciendo que su mamá ya venía. Pensó en todos los juicios silenciosos que había sentido en la espalda, uno por uno, como pequeñas piedras. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Elena. ¿Qué? Que cuando Patricia dijo tu apellido todo cambió en la cafetería. Cristina la miró. ¿Cómo? Fausto, el encargado. Le pregunté cómo se llamaba tu empresa. Cuando dije La Cerda Group, algo cambió en su cara, y después me trajeron agua y galletitas sin que yo las pidiera. Su mamá no respondió de inmediato. Antes de eso, continuó Elena, me estaban apurando para que resolviera la cuenta. El mozo me dijo que iba a tener que dejar la mochila. Fausto me dijo que si no llegabas en 10 minutos iba a tener que llamar a alguien. Cristina escuchaba sin interrumpir. Y después de que escucharon el apellido, todo fue diferente. Elena hizo una pausa. ¿No es raro eso? Que el apellido cambie cómo te tratan. Que antes de saber quién eras yo era un problema a resolver. Y después era alguien a cuidar. Su mamá la miró durante un momento largo, con esa mirada de los adultos cuando un niño dice algo que los obliga a mirar una cosa que preferían no mirar del todo. Sí, dijo finalmente Cristina, es raro y no está bien. ¿Pero pasa siempre? Más de lo que debería. Elena asintió, como si eso confirmara algo que ya sospechaba, pero que necesitaba que alguien adulto le dijera en voz alta para terminar de entenderlo. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen un apellido que cambia las cosas? Cristina tardó en responder. Cuando lo hizo, la voz le salió más baja. Pasan noches como la tuya, pero sin que nadie les traiga galletitas al final. El cuarto quedó en silencio. Afuera, el viento seguía moviendo la higuera. Adentro, una niña de 8 años acababa de entender algo sobre el mundo que algunos adultos pasan toda la vida evitando entender. Esa noche, Elena durmió en la cama de huéspedes de la abuela Rosario. Su mamá durmió en el sillón grande de la sala, envuelta en una manta de lana que la abuela le había puesto encima, sin preguntarle si quería. Antes de que Elena cerrara los ojos, su mamá había vuelto al cuarto una última vez. Se había sentado en el borde de la cama y le había acomodado el cabello de la frente. Ese gesto pequeño que algunas madres hacen y que los hijos guardan sin saber que lo están guardando. Mañana va a empezar a ser diferente, dijo Cristina. No como promesa fácil, como algo que ya había decidido. ¿En qué parte?, preguntó Elena. Su mamá pensó un momento. En la parte donde tú nunca más esperas sola. Elena la miró. ¿Y la parte de la empresa? También en esa, pero esa va a tardar más. ¿Cuánto más? No sé, pero vamos a resolverlo. Elena cerró los ojos. Su mamá se quedó sentada en el borde de la cama hasta que la respiración de la niña se hizo lenta y regular, hasta que estuvo segura de que dormía. Luego se quedó un rato más, mirando a su hija dormir, en la misma casa donde ella misma había dormido de niña, en la misma habitación donde había tenido sus propios miedos y sus propias noches largas. Y pensó en todas las veces que había elegido la reunión sobre la llegada a tiempo, en todas las veces que el auto había esperado 10 minutos más de lo necesario, en todos los momentos en que había dicho, ya voy, y él ya había tardado más de lo que debía. Pensó en una niña sola en un patio vacío, mirando una cafetería al otro lado de la calle y decidiendo cruzar. Y pensó en cuánta valentía había en eso. Una valentía silenciosa, sin testigos, sin aplausos. La valentía de los que aprenden a cruzar solos porque alguien que debería estar no está. Esa noche, Cristina Lacerda, empresaria, directora, la señora Lacerda, se prometió algo en el cuarto pequeño de la casa de su madre, con olor a lavanda y el viento afuera. Se lo prometió en silencio, sin testigos. Pero esa vez, a diferencia de otras veces, lo sintió de verdad. Los días que siguieron fueron de esos que uno no olvida aunque quiera. No porque fueran dramáticos en la superficie,
Al contrario. Desde afuera, la vida de Elena continuó con una normalidad casi perfecta. La escuela, el desayuno, los cuadernos, los recreos. Pero por debajo de esa normalidad, como el agua que corre bajo el hielo en invierno, todo estaba en movimiento. Las noticias sobre el Lacerda Group aparecieron al día siguiente, primero en los portales de economía, luego en los periódicos, luego en las conversaciones de los pasillos de la escuela que Elena escuchaba sin que nadie supiera que estaba escuchando. Decían cosas distintas dependiendo de quién las decía. Algunos hablaban de irregularidades, de cuentas, de documentos cuestionados. Otros hablaban de una empresaria que había construido demasiado rápido y que alguien había decidido que era momento de frenar. Otros simplemente repetían lo que habían leído sin entenderlo del todo, que era lo que hacía la mayoría. Elena no leía las noticias, pero sí escuchaba y guardaba. En la escuela, una compañera llamada Valentina le preguntó un martes en el recreo si era verdad lo que decían de su mamá. Lo preguntó con esa crueldad inocente que tienen los niños cuando repiten las palabras de los adultos sin comprender del todo el peso que tienen. Elena la miró un momento. «¿Qué dicen?», preguntó. Valentina se encogió de hombros, que hizo cosas malas con dinero. «¿Y tú qué crees?». Valentina no esperaba esa contrapregunta. Parpadeó. «No sé. Lo escuché en casa». «Yo sí sé», dijo Elena. «Y no es verdad». Lo dijo sin alzar la voz, sin ponerse colorada, con esa calma que ya se había vuelto una especie de segunda piel a lo largo de los días. Y Valentina no respondió nada más, porque hay algo en la seguridad tranquila de alguien que hace que las palabras vacías se queden sin lugar donde pararse. Cristina Lacerda pasó las semanas siguientes en reuniones con abogados, con contadores, con personas cuyo trabajo era encontrar en los números la historia que los números contaban realmente. Era un trabajo lento, meticuloso, del tipo que no tiene nada de dramático, pero que decide cosas importantes. Lo que fue apareciendo de a poco era una historia que Cristina había temido sin querer nombrarlo. Alguien de confianza, alguien que había estado adentro durante años, había estado usando la firma de la empresa para operaciones que ella nunca había autorizado. Documentos con su nombre en rubros que ella no recordaba haber tocado, aprobaciones que habían pasado por su posición sin pasar por ella. El nombre que apareció cuando los abogados terminaron de armar el rompecabezas fue el de Marcos Altieri, director financiero. 12 años en la empresa, el tipo de persona que sabe exactamente cómo funciona una organización por dentro, porque ha estado en todas las reuniones donde se toman las decisiones que importan. Cuando Cristina lo supo, no se derrumbó, no gritó. No hizo ninguna de las cosas que la gente imagina que hace alguien cuando descubre que una persona de confianza la traicionó de esa manera. Se quedó sentada en silencio durante un rato. Luego llamó a sus abogados y dijo, con voz tranquila, «Tenemos el nombre. Ahora démosle forma a las pruebas». Patricia, que estaba en la sala cuando ocurrió eso, dijo después que nunca había visto a Cristina Lacerda tan fría y tan calma al mismo tiempo, como si toda la energía que en otro momento habría ido al enojo la hubiera redirigido completamente hacia resolver. Elena no supo los detalles hasta mucho después. Esa noche en la casa de la abuela, y las noches siguientes, su mamá le hablaba de lo que estaba pasando con un lenguaje adaptado, pero sin mentiras, sin simplificarlo hasta hacerlo irreconocible, pero sin cargarla con un peso que no le correspondía. Lo que sí le dijo, una tarde de sábado cuando estaban sentadas en el jardín de la abuela Rosario, mientras la vieja regaba la higuera aunque no era necesario, fue esto. «Hay algo que aprendí esta semana que debería haber aprendido antes». Elena levantó los ojos de su libro. Que construir algo grande no sirve de nada si lo que construiste adentro no es sólido. Puedo tener el edificio más alto de la ciudad, y si las personas que están adentro no son de fiar, el edificio no vale. Hizo una pausa. Estuve tan ocupada construyendo hacia afuera que no miré bien hacia adentro. Elena pensó en eso. ¿Y qué vas a hacer? Reconstruir, pero diferente. ¿Más lento? Su mamá sonrió. No la sonrisa de las fotos de negocios, la otra, la de los sábados con el teléfono boca abajo.
más lento y mirando mejor a quien tengo al lado. La abuela Rosario, que había escuchado desde la higuera sin que ninguna de las dos lo notara, dijo sin darse vuelta: 40 años te tardó entender eso. No está tan mal. Cristina la miró. Mamá, digo lo que es, dijo la abuela y siguió regando. Elena se rió. Fue una risa pequeña, genuina, de esas que salen cuando el cuerpo recuerda que también sabe hacer eso. 3 semanas después de esa noche en la cafetería, ocurrió algo que Elena no esperaba. Estaba en la escuela cuando la llamaron a la dirección. Pensó que era algo rutinario, una firma de un documento, algún formulario que faltaba. Pero cuando entró, encontró a su mamá sentada frente al escritorio de la directora, con una expresión seria, pero no preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Elena. Nada malo, dijo su mamá. Siéntate. Elena se sentó. Cristina puso sobre el escritorio un sobre. No era un sobre de empresa, con membrete y logo. Era un sobre simple, blanco, sin nombre en el frente. Esto llegó esta mañana a la empresa, dijo Cristina, dirigido a mí, pero creo que es para las 2. Elena miró el sobre. ¿Puedo abrirlo? Te lo traje para eso. Lo abrió con cuidado. Adentro había una hoja doblada en 3. Letra a mano, ligeramente irregular, de alguien que no escribe a mano con frecuencia, pero que eligió hacerlo de todas formas. Elena leyó en voz alta, despacio. Señora Lacerda, no sé si recuerda la noche en que su hija esperó sola en mi cafetería. Yo soy Fausto, el encargado. Quiero pedirle disculpas, no a usted, a su hija. Le hablé de una manera que no correspondía y la presioné en una situación donde ella no tenía ninguna culpa de nada. Cuando supe quién era usted, cambié mi actitud. Eso no estuvo bien. Debería haber tratado a esa niña con respeto desde el primer momento, no porque tuviera un apellido importante, sino porque era una niña sola esperando a su mamá. Espero que esté bien, y espero que cuando sea grande, el mundo la trate mejor de lo que la traté esa noche. La hoja no tenía firma, solo abajo, escrito más pequeño, el café de Andrés, Fausto. Elena terminó de leer, dobló la carta despacio y la volvió a meter en el sobre. Hubo un silencio en el cuarto que ninguna de las dos interrumpió de inmediato. ¿Qué piensas?, dijo Cristina finalmente. Elena miró el sobre. ¿Qué le costó escribir esto? ¿Por qué crees eso? Porque no lo envió al otro día. Tardó 3 semanas. Hizo una pausa. Las cosas que cuestan se tardan más. Su mamá la miró con esa expresión que Elena había visto algunas veces, pocas, cuando decía algo que la tomaba por sorpresa. No de asombro exactamente, de algo más tranquilo, de reconocimiento. ¿Quieres responderle? Elena pensó un momento. Sí. ¿Qué le dirías? Que lo acepto y que espero que la próxima vez que alguien esté solo en su cafetería lo trate bien desde el principio, sin esperar saber el apellido. Cristina asintió despacio, sin agregar nada, porque no había nada que agregar. Escribieron la respuesta esa tarde, juntas, en la mesa del comedor de la abuela Rosario, que se había empeñado en que se quedaran a cenar y que nadie había tenido energía para contradecir. La carta fue corta. Elena dictó y su mamá escribió, porque la letra de Elena todavía era irregular y quería que se entendiera bien, pero las palabras fueron de Elena, completamente. Señor Fausto, le agradezco su carta. No estoy enojada. Esa noche fue difícil, pero también aprendí cosas que no hubiera aprendido de otra manera. Aprendí que algunos adultos son más amables cuando saben quién eres, y que eso no está bien. Pero también aprendí que algunos adultos tienen la valentía de reconocerlo después. Eso sí está bien. Espero que su cafetería le vaya bien. Elena Lacerda, 8 años. La abuela Rosario leyó la carta por encima del hombro de Elena, mientras Cristina la copiaba en limpio. 8 años, repitió la abuela en voz baja casi para sí misma, y en su voz había algo que era orgullo, pero del tipo silencioso, del tipo que no necesita decirse en voz alta para ser real. El caso contra Marcos Altieri fue tomando forma a lo largo de los meses siguientes. No fue rápido, las cosas importantes casi nunca lo son, pero fue avanzando, con la lentitud metódica de los procesos que tienen que construirse sobre hechos y no sobre urgencias. Las cuentas del Lacerda Group
fueron descongeladas parcialmente a las pocas semanas, cuando los investigadores confirmaron que las operaciones cuestionadas no correspondían al patrón de decisiones de Cristina, sino a otro acceso dentro de la empresa. No fue un anuncio grande, fue una resolución administrativa, un documento técnico, el tipo de noticia que aparece en página interior y que la mayoría de las personas no lee. Pero para Cristina significó poder respirar de una manera diferente. Y para Elena significó que el cartón negro volvió a funcionar, aunque ella desde esa noche nunca lo usó de la misma manera. Empezó a llevar siempre algo de efectivo en el bolsillo interior de la mochila. No mucho, solo lo suficiente, por si acaso. La abuela Rosario dijo que eso era sabiduría. Cristina dijo que eso era su hija siendo más lista que ella a los 8 años. Las dos tenían razón. Hubo una última cosa que pasó meses después, que Elena guardó en ese lugar donde se guardan las cosas que forman a una persona. Un sábado de mañana, su mamá la buscó en casa con el auto. Llegó puntual, llegó antes incluso, y le preguntó si quería ir a desayunar a algún lado. Elena dijo que sí. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Cristina. Elena pensó un segundo, luego dijo, al café de Andrés. Su mamá la miró, una mirada larga, luego asintió. Bueno, fueron. Entraron con el sonido de la campanilla sobre la puerta. Eligieron la mesa junto a la ventana, la misma donde Elena había estado sentada aquella noche. Rodrigo estaba de turno y las reconoció de inmediato. Se puso levemente rígido por un momento, ese instante en que el cuerpo recuerda algo incómodo antes de que la mente decida cómo manejarlo. Elena lo saludó primero, con naturalidad, sin dramatismo. Pidió un café con leche y una tostada con mantequilla. Lo mismo que aquella noche. Fausto salió de la parte de atrás en algún momento. Vio a Elena y se detuvo. Hubo un segundo de silencio entre ellos, el tipo de silencio que existe entre dos personas que se deben algo que ya fue dicho en papel, pero que todavía no había sido dicho en persona. Elena levantó la mano en un gesto pequeño, un saludo simple. Fausto respondió igual, simple. Y eso fue todo. No hizo falta más. Su mamá puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. Elena lo notó. No dijo nada. Solo tomó su taza con las dos manos y miró la calle por la ventana. La ciudad afuera era la misma de siempre. Los autos, las personas, la luz de la mañana que todavía no había decidido del todo si iba a ser un día nublado o despejado. Pero adentro de esa cafetería, en esa mesa junto a la ventana, algo estaba diferente de todas las otras veces que habían estado ahí. Su mamá estaba ahí, completamente, sin reuniones esperando, sin llamadas urgentes, sin la mitad de la mente puesta en otra parte, solo ahí. Y Elena, que tenía 8 años y había aprendido más cosas en las últimas semanas de lo que aprenden muchos adultos en años, entendió algo que no tenía palabras exactas todavía, pero que se sentía claramente. Que algunas noches difíciles no son solo noches difíciles, son el momento justo antes de que algo cambie, el instante antes de que algo que estaba roto empiece a arreglarse, no de vuelta a como era, sino de una manera diferente, mejor. Y que a veces, para que eso pase, hace falta que una niña se quede sola en un patio vacío, cruce una calle con cuidado, entre a una cafetería con luz dorada y diga, con una voz más firme de lo que nadie esperaría, que su mamá ya viene, porque su mamá sí venía. Solo que esa vez llegó diferente. Esta historia se termina acá, pero lo que dejó no se termina tan fácil. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó, si pensaste en alguien mientras escuchabas, si recordaste una noche en que también esperaste algo que tardaba demasiado, entonces esta historia cumplió lo que vino a hacer. Las historias emocionantes no son las que tienen los finales más grandes. Son las que encuentran algo pequeño y verdadero dentro de ti y lo dejan moverse. Si quieres seguir recibiendo historias como esta, te sugiero que te suscribas. Por aquí llegan cada semana, sin adornos, sin exageraciones, solo historias humanas, contadas con el tiempo y el cuidado que merecen. Y si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar, si te recordó a alguien o a algo,
Cuéntalo en los comentarios. No para nosotros, para las otras personas que van a leer lo que escribas y van a sentir que no están solos en lo que sienten. Porque eso es lo que hacen las historias cuando se cuentan bien. Unen. Hasta la próxima.